de Carabineros. Hola, somos Amy y Monse. Estamos aquí en el Museo Histórico de Carabineros, celebrando el Día de los Patrimonios. Decidimos visitar este lugar porque queremos reflexionar sobre cómo se ha construido la imagen de los carabineros a lo largo del tiempo y cómo eso se conecta con los medios de comunicación y los discursos de odio. Sí, porque este museo no solamente muestra uniformes o escudos antiguos, también nos hace pensar en el papel que ha tenido esta institución en distintos momentos históricos, y muchas veces los medios han ayudado a justificar ciertas acciones o silenciar a otras. En esta parte vemos cómo surgió la función policial en Chile. Desde la colonia, donde sus inicios, la idea de orden ha estado ligada a mantener el control sobre ciertos sectores de la sociedad. Los medios muchas veces apoyaron esta visión mostrando a quienes prestaban o eran diferentes como una amenaza, alimentando los discursos de odios y miedo. Y eso ha seguido pasando hasta hoy. Los medios, sobre todo la tele o los diarios, a veces refuerzan estereotipos que deshumanizan a las personas como ser pobre, extranjero o distante, fuera de algo peligroso. Y eso es súper grave porque normaliza la violencia y los prejuicios. Estamos en la sala Conquista y Colonia, en donde se muestra cómo eran los primeros sistemas de orden en Chile, desde los conquistadores hasta las primeras autoridades coloniales. En esta época los medios no existían como hoy, pero ya había discursos dominantes, como los libros, las cartas, entre otras. Los documentales oficiales contaban las historias desde una sola mirada, una visión justificada la violencia. Invisibilizaba a los pueblos indígenas y hablaba de civilizar como si fuera algo bueno. Esto es una forma antigua cuando solo se muestra un lado y se deshumaniza al otro. Ver cómo estas ideas mantuvieron por siglos y cómo los medios actuales a veces se repiten estas mismas lógicas. Muestran a ciertos grupos como peligrosos, inferiores o violentos. Por eso es importante cuestionar lo que se nos muestra también desde el patrimonio. Ahora estamos en la sala de la República, cuando Chile se independiza y empieza a formar su propio sistema político y policial. Aquí se ve cómo el poder comienza a organizarse y con eso también nace una nueva forma de controlar la ciudadanía. En esta etapa, los medios escritos como los periódicos empiezan a jugar un papel clave. Aunque parecían informativos, también transmitían ideas que dividían ciudadanos buenos y enemigos del orden. Estos discursos ayudan a crear miedo, y el miedo muchas veces se convierte en odio hacia el que piensa diferente. Y eso pasa igual, los medios pueden reforzar estereotipos o criminalizar ciertas protestas, y ese legado viene desde acá, desde el inicio de nuestra historia republicana. Nació acá en Valparaíso, en Chile, pero fue creció en Italia. Una vez que cumplió la mayoría de edad, regresó a su país natal y se convirtió en un militar chileno, lo cual estuvo a cargo de 150 hombres. Él comandó a 150 hombres para poder así reducir los niveles de delincuencia. En esta sala vemos cómo empiezan a formarse cuerpos policiales, más organizados como los gendarmes o la primera policía de seguridad. Aunque se presentaban como protectores de orden, muchas veces actuaban bajo intereses de los poderosos. De narrativas también es discurso de odio, cuando se dice que algunas personas merecen más protección que otras, y muchas veces los medios validan eso, mostrando a unos como víctimas y a otros como amenazas. Estamos viendo a los policías fiscales, una fuerza que nace para controlar el orden de la ciudad, especialmente en Santiago. Ya no se vigilan delitos, también se enfocan en la moral y los comportamientos. Controlaba a los pobres, a las mujeres, a los emigrantes y a los que eran diferentes. Ese control se reforzaba con discursos en los diarios, en los informes policiales, en los archivos. Se decía que ciertas personas eran un peligro, que eso es un discurso de odio, cuando se usan los medios para decir quién se merece ser vigilado, sospechoso o castigado. Y eso no ha cambiado tanto, la verdad. Aún los sectores que son más controlados solo por cómo se ven o en dónde viven.
Entender este pasado también es resistir. Los patrimonios como este museo nos muestran cómo el poder ha usado la comunicación para construir enemigos y cómo eso sigue pasando si no lo cuestionamos. Aquí estamos en la sala 5, que habla sobre el cuerpo de carabineros, o sea, la gente que trabaja en la calle, cuidándonos. Sí, y es súper importante porque ellos representan el orden y la seguridad para todos. Exacto. Pero ojo, también tienen que estar muy conscientes de no dejar que el odio o los prejuicios influyan en su trabajo, porque si no, pueden hacer daño en vez de ayudar. Claro, porque los discursos de odio pueden afectar la forma en que tratan a las personas, y eso no debería pasar. Por eso es clave que siempre actúen con respeto y justicia, sin importar quién sea la persona que necesitan proteger. Ahora estamos en la sala 6, que habla sobre Carlos Ibáñez del Campo, uno de los presidentes que tuvo un rol muy importante en la historia del carabinero. Sí, él ayudó a organizar mejor a Carabineros para que fueran más profesionales y efectivos cuidando a la gente. Pero también hay que pensar que en su época hubo mucha tensión social y a veces los discursos de odio y las divisiones políticas afectaron a la sociedad y a la misma institución. Por eso es importante que aprendamos de la historia y evitemos que el odio nos divida otra vez, para que Carabineros pueda proteger a todos sin excepción.